Listo. No sabía dónde estaba, entonces por eso me tardé, perdón. Pero bueno, ya empecé a grabar, perdón. Aprovecho, digamos, como para de una vez compartir. Un segundito. Listo. Pues vamos a terminar el ejemplo que estaba viendo. Ya estábamos en lo último de la parte de los supuestos para estos datos. Y bueno, lo último que había visto era pues el supuesto de independencia, ¿no? A través de Durbin-Watson. Pero bueno, ahora había un par de cosillas todavía que estaban como pendientes. Entonces, bueno, de una vez las pongo. Pero bueno, para empezar, voy a tomar el modelo ya final, ¿no? Como nosotros lo estábamos manejando. Entonces voy a quitar las observaciones 2, 8, 9, 29 y 30 porque eran observaciones de tipo influyente. Bueno, en realidad eran outliers, pero al momento que yo veía la R cuadrada cómo cambiaba, pues también se toman como influyentes porque cambia mucho. De ahí teníamos la transformación que habíamos aplicado. Decíamos que podía aplicarse cualquier transformación. Digamos que desde el punto de vista del modelo, pues cualquier transformación era válida. Y bueno, este era el modelo final, ¿no? Es nada más aquí un pequeño recordatorio, pues al final nos habíamos quedado con un modelo que justo tiene dos variables, H y Price, porque pues todas las demás variables como que ya no resultaron relevantes y además pues tenían posible multicolinialidad. Y bueno, de aquí nosotros pues igual podemos representar el gráfico ya del modelo ajustado si nosotros usamos el comando plot. No se los había mostrado, yo había hecho todas las distintas gráficas para ver, por ejemplo, si la varianza era constante o normalidad a través de calcular los residuos, ¿no? Los residuos estandarizados, que en realidad son los estudiantizados internos. Pero bueno, resulta que si aplicamos justo el comando plot sobre un modelito, LM, pues justo la salida va a ser, bueno, tengo que hacerlo más chiquita, la pantalla. Justo la salida pues va a ser como lo mismo que ya habíamos obtenido, ¿no? El ppplot o qqplot, y va a venir también esta parte donde tenemos que ver si la varianza es constante. Entonces, bueno, aquí en el caso particular de estos datos que estamos estudiando, estamos observando, pues en este caso, un gráfico entre los valores ajustados y los residuos. Aquí en este ejemplo, pues se supone que si esta línea roja está sobre la línea punteada, pues es justo como lo que hemos estado comentando, que la varianza es constante porque hay como que cierta aleatoriedad, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, tendríamos la varianza completamente constante. Aquí, pues, relativamente constante, ¿no? Que de hecho habíamos visto con la prueba de hipótesis que salía que no se que se rechazaba la varianza constante. Pero bueno, en general, pues tampoco estaba tan mal. Normalidad, esa sí nos había salido bastante bien, que esa también la podemos ver a través del qqplot. Este es el mismo gráfico de acá arriba, solamente que aquí con la raíz de los residuos estandarizados. Y este otro, que sí no lo habíamos hecho, pues es donde viene justo la distancia de esta, la de Koch, o Cook, o como se llame, en la cual nosotros vamos a poner justo estas banditas, que son como banditas que nos indicarían, bueno, son más estrictas, porque son con valores de 0.5. Pero bueno, nos indican posibles valores influyentes si es que tenemos observaciones que se salen de las bandas. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí tenemos esta, que de hecho hasta aquí nos está marcando cuál, ¿no? La 45. Pero bueno, realmente se sale de forma marginal, entonces tampoco es que sea algo tan importante. Y bueno, desde el punto de vista de supuestos, esto yo ya lo había hecho, las predicciones, con sus intervalos, entonces bueno, esto ya me lo salto. Bueno, en términos de transformaciones, de la otra transformación que habíamos hablado era la de Box-Cox, que era una posible transformación que justo se utilizaba para que la varianza fuera constante. Entonces, bueno, aquí en el caso particular de R,
podemos aplicar el comando boxcox sobre, digamos, como que tal cual el modelo, o sea, damos la variable de tipo output, los inputs, y de aquí entonces lo que se hace es justo ver cuál es el valor de la lambda, de la transformada de boxcox, que nos da el mejor resultado. Y bueno, para ello, pues nosotros lo que vamos a hacer es correr el comando, y aquí nos damos cuenta que la salida del comando viene siendo justo un gráfico de lambda, que aquí por default te lo está dando entre -2 y 2, y de aquí nos está dando como que el comportamiento de la verosimilitud. Desde el punto de vista de la lambda, pues escogería la lambda que maximiza esa log verosimilitud. Decíamos que la lambda pues es un hiperparámetro que nosotros fijamos y que por lo tanto pues buscamos aquel que nos da el mejor resultado. Que aquí como lo hace R es en términos de la log verosimilitud. Pues escoger la lambda que maximiza la log verosimilitud. Y bueno, si nosotros queremos verlo como una especie de cambio en la escala para los valores de la X, pues por ejemplo podemos aquí dar una secuencia diferente de lambda. Entonces es como un zoom, ¿no? Que estamos haciendo de algunos valores. Y pues podemos obtener el máximo que tendríamos para nuestros datos, ¿no? Y bueno, aquí quitamos la gráfica porque pues ya la hemos obtenido. Y el máximo pues justo nos indicaría para este ejemplo particular que usemos un valor de lambda. Cuando no se necesita una transformación, pues realmente lo que va a pasar es que la lambda se va a acercar a 1, que es donde estaríamos obteniendo como el óptimo. Y bueno, la última cosa que faltaba era la transformada de Box-Tidwell, que era esta donde nosotros podríamos probar si efectivamente había linealidad desde el punto de vista de una prueba contra un modelito donde vamos a poner una potencia, ¿no?, específica. Y esa potencia, pues justo está dada a través de esta transformada. O sea, me indica cuál es la potencia, que es la más adecuada. Y justo esa es la que nosotros tendríamos que aplicar. Pero además nos sirve para hacer una prueba de hipótesis, para ver justo esto, de que si nosotros tenemos que todas las lambdas son en su conjunto 1, nos indica que la relación es lineal. Bueno, lo podemos ver variable por variable también. Entonces, en este caso, hago el ajuste del modelo, tal cual, el original, H y Price, sin transformaciones ni nada. Y después, pues vamos a cargar la librería car. En la librería car justo se incluye la transformada. Entonces lo que hay que hacer es poner exactamente el mismo modelo, o sea este. Y entonces lo que vamos a utilizar, pues es justo nuestros datitos, el modelo, y vamos a decir pues cuántas iteraciones de la transformada. Recuerden que es un método numérico que al final nos va a converger a cuáles son los valores de las lambdas óptimos, las potencias óptimas a las que hay que elevar cada input. Entonces, bueno, se hace un proceso iterativo en el cual poco a poco se va acercando al valor óptimo de estas potencias. Y bueno, aquí en particular, una vez que concluye el proceso, lo que vamos a saber es estos valores de lambda, si son valores que se acercan a 1, si son valores diferentes a 1, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí en particular, los estimadores de la lambda que estamos viendo es para h el valor de -4, aprox, ¿no? O sea que nos diría que ese valor que tuviéramos de h tendríamos que elevarlo a la -4. Aunque bueno, en este caso no resultó algo significativo. Y en el caso de Price, nos indicaría de -5, que bueno, aquí solo sería significativo si el alfa es de, por ejemplo, 0.1, porque quedaría el p-valor por arriba, ¿no? Perdón, el alfa por arriba del p-valor, ¿no? Entonces ahí estaría en la zona de no rechazar la hipótesis de que Price pues tenga un coeficiente asociado a la potencia de 1. Entonces, bueno, esto de aquí, justo nosotros es lo que veíamos que estábamos haciendo al momento que hacemos pruebas de hipótesis para cada gamma i por separado, porque cada gamma i es la potencia, y en la cual estamos probando si va a valer 1. Entonces, bueno, si usamos un alfa de 0.05, aquí lo que me dice es que la parte de cada una de las potencias
para H o Price, pues no serían significativas y por lo tanto, pues usarlas de forma lineal puede ser apropiado. Y bueno, nada más como para ligar con lo que yo había hecho de mis transformaciones, que habían sido en escala logarítmica, pues también podemos aplicar la transformada de Box-Tidwell sobre los datos en escala logarítmica, H y Price, y ver si esos valores se tienen que elevar a una potencia, porque de hecho yo aquí en el momento que hice el análisis, pues sí los puse a una potencia, ¿no? O sea, a ver dónde lo tengo. Aquí está, ¿no? A la menos 3 H y a la menos 7 Price. Entonces, bueno, vamos a ver si me dice que se parece a algo a esos valores, ¿no? Entonces, bueno, vamos a correr el código. Y aquí, bueno, por ejemplo, en el caso particular de log H y log Price, nos indicarían que no hay que rechazar la hipótesis nula de que estos valores pues sean 1, ¿no? Entonces, pues prácticamente te dice que estos valores en escala logarítmica pues no deberían de ir a ninguna potencia. Entonces, bueno, es una prueba que nosotros estaríamos haciendo si es que queremos probar linealidad contra alguna potencia específica. Y entonces, bueno, esto nos puede ayudar para casos donde pensemos que las relaciones son de alguna manera no lineales, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí con esto pues ya termino toda esta parte de la regresión, en su caso, pues digamos, tradicional, ¿no? Regresión lineal múltiple. Y bueno, digamos que aquí yo ya paso a otro tema relacionado, obviamente, pero que pues empieza a ligar con algunas cosas de pues un enfoque predictivo sobre modelos. O sea, al principio lo expliqué, ¿no? Los modelos pueden servir para explicar o para predecir. Cuando explicamos, pues es que vemos justo los parámetros y empezamos a tratar de interpretar qué significa, ¿no? Si la asociación es positiva, negativa, etc. Pero hay veces que los modelos los queremos para un enfoque predictivo. No me interesa tanto saber cuál es, digamos, este efecto que tenemos de la asociación, sino más bien basado en los datos y en el ajuste de un modelo, cómo puedo predecir a nuevos datos los valores que tendría del output. Ese es como ese enfoque predictivo. Es muy diferente la manera de abordarlo y aquí se empieza a ligar con aspectos de machine learning y deep learning y todas estas cosas que se relacionan pues con modelos pues que se usan mucho ahora, ¿no? Y que están como muy de moda. Entonces justo la idea aquí es como que empezar a entrar a ese enfoque predictivo que tiene pues como que sus definiciones y su lenguaje y cosas muy particulares, ¿no? Entonces, digamos que aquí voy a hacer como ese pequeño cambio y de ahí pues empezamos a definir algunas cosillas que justo son como muy comunes en todo ese manejo de información para tener cosas de tipo predictivo. Entonces, bueno, me voy a pasar a una presentación diferente. A ver, creo que es este. Bueno, no le hagan tanto caso al nombre del tema. Se puede ubicar todo esto del enfoque predictivo dentro de una cosa que se conoce como statistical learning o aprendizaje estadístico, pero bueno, básicamente lo que me interesa pues, son más las definiciones generales, ¿no? Entonces, mucho de esto ya lo hemos platicado, ¿no? O sea, tenemos nuestros inputs, tenemos nuestros outputs, y de ahí nosotros pues vamos a estar haciendo predicciones sobre el output. En el lenguaje de aprendizaje estadístico, digamos que se le llama a una máquina de aprendizaje como a algo que nos va a asignar a los inputs un output. Ese algo puede ser, por ejemplo, una regresión, pero también podría ser cualquier otro modelo. Podría ser una red neuronal, podría ser una máquina de soporte vectorial, etcétera, etcétera, ¿no? Y justo pues tenemos como que alguna funcioncita, que es esta cosa que se llama el supervisor, que dependerá de qué es lo que estamos estudiando, que nos va a asignar a los inputs un output. Entonces la idea es que nosotros podamos encontrar la mejor predicción posible a través de encontrar el modelo que mejor funcione.
Desde ese enfoque, nosotros entramos en lo que se conoce como un análisis de tipo supervisado, porque tenemos outputs e inputs. De hecho, pues prácticamente todo lo que estamos haciendo aquí en modelos lineales, pues se va a la parte supervisada. Nada más como para que lo tengan en cuenta, pues lo no supervisado implica que no haya un output o que no haya outputs, sino que más bien como que todas las variables están al mismo nivel. Y entonces, por ejemplo, ahí que te podría interesar, podría ser obtener individuos con características similares basándose en las variables, que eso se le conoce como clustering, o también generar como algún tipo de indicadores que resuman la información de los datos, que son los componentes principales. Pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar a esta parte supervisada. Entonces, bueno, lo que les comentaba, ¿no? Los objetivos del análisis pueden ser predecir, pueden ser explicar, y ahorita estamos entrando más a esta parte explicativa, donde basado en la información de los inputs, queremos obtener cuál es el valor del output, que el output igual, lo mismo que hemos estado manejando, ¿no? Puede ser de cualquier tipo y dependiendo de su tipo, pues es un modelo lineal generalizado específico el que utilizaríamos. Pero desde justo este lenguaje, ya como más general para esta parte predictiva, se definen algunas cosillas adicionales, como es esto de una función de pérdida, ¿no? La función de pérdida justo es una manera en que nosotros vamos a ligar qué tanto los inputs y los outputs se van a parecer, ¿no? En función de justo, pues, la relación que estamos dando, ¿no? Para ligarlos a través de alguna funcioncita. Entonces, esta liga, nosotros pues le vamos a hacer de tal modo que pues vamos a asignar un número real, ¿no? O sea, para indicar qué tan cerca o no se encuentran las observaciones. En particular, para hacer esta comparación, nosotros tomamos el output real y lo comparamos contra, pues digamos, este output que obtenemos a través de nuestro modelito. Y entonces, la función de pérdida pues puede cambiar, ¿no? O sea, pueden ser muchas y de distintos tipos. Regresando a, por ejemplo, a la regresión lineal múltiple, la función lineal de pérdida que se utiliza en ese enfoque es el error cuadrático medio. O sea, todo lo que hemos hecho de la suma residual y que se está minimizando y que encontramos justo los parámetros óptimos, ¿no? Porque al final nosotros lo que queremos es encontrar la funcioncita que se acerca más al output, ¿no? O sea, ¿cuál es la función específica que se acerca más al output? Pero en el caso particular de la regresión, pues esta funcioncita dependía de parámetros. Y en general, en la mayoría de los modelos de este tipo de aprendizaje, pues se va a requerir de estimar algún tipo de parámetro o de obtener algún parámetro específico. Y bueno, normalmente lo que se hace es minimizar esta pérdida desde un punto de vista pues de que son variables aleatorias, ¿no? Entonces, en realidad pues aquí la y es algo aleatorio y a veces la x también, y por lo tanto esta pérdida se puede considerar como una variable aleatoria y bueno, lo que normalmente hacemos cuando queremos minimizar algo que es aleatorio es minimizarla en términos de su valor esperado, ¿no? La esperanza de la pérdida. A eso se le conoce como un riesgo teórico. El riesgo teórico, pues entonces es el valor esperado que tendríamos de la variable aleatoria. Sin embargo, o sea, aquí nosotros, pues en teoría tendríamos que tratar de buscar la funcioncita que minimice ese riesgo, ¿no? Esa esperanza. Pero en términos prácticos, pues nosotros lo que hacemos es aproximar esa pérdida, este, digamos, esperada, que es teórica, el riesgo teórico, a través de una cosa que se conoce como el riesgo empírico, que básicamente es usar la ley de los grandes números y decir, bueno, en lugar de minimizar la esperanza, vamos a minimizar el valor promedio de las pérdidas que obtenemos por individuo, porque eso justo es una aproximación de la esperanza. Eso es lo que nos dice la ley de los grandes números, ¿no? O sea, si tú tienes que calcular la esperanza de x, tú puedes utilizar x barra, o sea, el promedio, para que justo esa sea una aproximación, ¿no? De la esperanza. Entonces aquí trabajaríamos sobre el valor de la pérdida promedio. Ya en términos de los datos, tenemos que calcular la pérdida para cada individuo, promediarla, y eso pues vendría siendo lo que queremos minimizar, que justo es lo que hacemos en una regresión.
En una regresión nuestra pérdida pues es la diferencia entre la y y la fx al cuadrado, y lo que hacemos es minimizar la suma de estos valores, de las diferencias entre y fx al cuadrado para cada individuo. Pero bueno, ahí en lugar de que pongamos el promedio, o sea, dividirlo entre n, lo dejamos con esa suma, ¿no? Porque pues en realidad el denominador de la n, el tamaño de la muestra, pues es una parte que es como digamos una constante de proporcionalidad, entonces no es como relevante. Entonces, bueno, la idea es justo esa, ¿no? Encontrar cuál es la función específica, que eso se va a reflejar en términos de los parámetros óptimos, que nos ayudan a la minimización del riesgo empírico. Y bueno, así como se está haciendo esto, se procede en distintos tipos de modelos, ¿no? O sea, no necesariamente, pues como aquí en la regresión, que la pérdida es la diferencia, ¿no? Del y el fx al cuadrado. Hay algunas pérdidas que son distintas, como por ejemplo puede ser en valor absoluto, y dependiendo de la pérdida podemos tener distintos resultados, que de hecho en regresión eso también es cierto. O sea, todo lo que hemos visto ha sido en función de la diferencia entre y fx al cuadrado. Pero también existen regresiones donde en lugar de trabajar sobre la diferencia al cuadrado, se puede calcular la diferencia en valor absoluto. Y se calculan los estimadores igual por digamos, un esquema similar a mínimos cuadrados ordinarios, pero con esa otra función que nosotros tenemos, ¿no? De las diferencias en valor absoluto. Y bueno, a veces hasta se les da nombres a esas regresiones, ¿no? Que son regresiones donde los estimadores obviamente van a cambiar, pero que pues nosotros podemos tener como que algunos resultados que son más o menos parecidos, ¿no? Entonces, bueno, como ven, pues, o sea, todo lo de regresión se puede como que ver perfectamente a través de este enfoque, ¿no? Este enfoque de aprendizaje estadístico. Entonces, bueno, esta parte sí es demasiado técnica, pero bueno, básicamente ahí nosotros lo que necesitamos al momento pues de esto de los parámetros, pues es obtener estos parámetros óptimos, ¿no? Dependiendo del modelo, pues son cuáles son los parámetros. En nuestra regresión, pues siempre han sido, pues, los coeficientes de la regresión. Pero, por ejemplo, en modelos diferentes, como una red neuronal, ahí a esos parámetros se les llama justo los pesos, que vienen siendo como pesos que tenemos entre distintas conexiones de la red. Pero al final son parámetros, ¿no? Son valores que podemos estimar. Y hay veces que nosotros vamos a tener otras cosas que se conocen como hiperparámetros, que de hecho esto los vamos a estar utilizando en otras cosas más adelante también. Esos hiperparámetros, como la lambda, en el caso de Box-Cox, son valores que no aprendes como parte del proceso de optimización, ¿no? Como los parámetros, como nuestras betas, que las estamos optimizando, sino que son valores que nosotros fijamos de antemano. Entonces, esos valores nosotros los damos, aunque sí hay manera a veces de que los podamos como que tratar de encontrar de cierta forma para que sean los que nos funcionen mejor para dar buenas predicciones. Y entonces, bueno, esos hiperparámetros, pues justo son valores que en muchos modelos están presentes y, bueno, dependiendo del modelo son cuáles son, ¿no? Les digo, esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la regresión tipo Lazo y la regresión tipo Rich. Y bueno, desde este enfoque predictivo, la idea es un poco como simular como que vamos a tener datos nuevos y ver que también funciona mi modelo. Por lo tanto, lo que hacemos es como que dividir a los datos que tenemos, a los datos reales, en dos partes. Una parte que se llama muestra de entrenamiento, que es donde hacemos el proceso de estimación, como lo hemos estado haciendo. Y otra parte donde vamos a ver cuál es la capacidad predictiva del modelo, ¿no? Que es la muestra de prueba. O training en el caso de la muestra de entrenamiento y test sets en el caso de prueba, ¿no? Entonces son esas dos partes. Y entonces estos datos de prueba, pues sería como pensar, bueno, ¿qué pasaría si tuviera datos reales nuevos? ¿Cómo va a funcionar el modelo? Con la ventaja de que en esos datos, que son datos de los que ya tenía originalmente, conozco cuál es el valor del output, ¿no? O sea, esa es la razón por la cual se hace esto, ¿no? Porque
pues son datos nuevos, entre comillas, donde no, pues digamos, están contaminados en el sentido de que no se usaron para saber cuáles son los parámetros óptimos, pero que, pues digamos que sí se pueden utilizar para ver qué tan buenas o malas son las predicciones. Y entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, digo, hasta aquí, porque pues son conceptos nuevos. Creo que esto ni siquiera lo han visto con ninguno de los ayudantes todavía, creo, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda. Bueno, muchos quizá ya lo han visto, pero por curiosidad, más que nada. ¿No? No está tan feo, ¿sí? Vale. Entonces, pues justo, ¿no? O sea, desde el enfoque predictivo, que estamos pensando en un análisis supervisado, hay dos tipos de modelos. Los modelos de clasificación, donde nuestro output es de tipo cualitativo, por ejemplo, si te van a asignar o no te van a asignar un crédito, ¿no? Entonces, dependiendo de las características que va a tener, pues ahora sí que la información dado por los inputs, se va a saber si se asigna o no se asigna el crédito. Y ahí, pues, hay muchos clasificadores, ¿no? Un ejemplo que sería como el de los más sencillos, pues es una regresión logística, que es un caso particular de un modelo lineal generalizado, como ya hemos platicado. Y bueno, cuando el output es cuantitativo, ahí, por ejemplo, entra nuestra regresión lineal múltiple, pero bueno, curiosamente a esos modelos les llaman modelos de regresión, aunque no sea necesariamente una regresión lineal múltiple, ¿no? Ese es el nombre que se le da, quizá no es un nombre muy bueno porque puede confundir, pero bueno, hay modelos de regresión de muchos tipos. Por ejemplo, puede ser una máquina de soporte vectorial que se usa para regresión, puede ser cada vecinos más cercanos que se use para regresión, etcétera. Y bueno, como caso particular, pues la regresión lineal múltiple. Y luego el nombre, pues también puede confundir porque la regresión logística es un clasificador, ¿no? Entonces, bueno, ese es el nombre que se le da desde el enfoque predictivo, ¿no? A todo lo que tenga que ver con un output de tipo cuantitativo. Entonces, digamos que nosotros, pues nos vamos a estar enfocando, en el caso de que usamos como máquina de aprendizaje la regresión lineal múltiple, a un caso de estos, ¿no? Donde nos interesa pues predecir un output cuantitativo. Y entonces, bueno, en el caso de la clasificación, pues la idea es encontrar como que alguna partición del plano generado por todos los valores que toman los inputs, para que entonces, dependiendo de dónde te encuentres localizado, sepamos a qué categoría le corresponde no, sí, a un individuo a qué categoría le corresponde, más bien. Y entonces ahí pues justo dependerá del procedimiento, pero bueno, puede ser algo lineal, lo que separa a los grupos, o sea, lineal como lo entenderíamos en geometría, una recta o un hiperplano, o podría ser una cosa no lineal, ¿no? Esta frontera que nos está dividiendo las distintas regiones. Entonces todo depende del tipo de modelo. Y pues eso es en el caso de clasificación. En el caso de regresión, pues pasa lo mismo, puede ser lineal o no lineal, ¿no? Y bueno, en el caso de clasificación, solamente para darles un ejemplito, que más o menos entiendan esto de las funciones de pérdida. Por ejemplo, una función de pérdida muy sencilla que se puede poner en el caso de algo así tipo clasificación con dos categorías en el output, como esto de que te den o no te den el crédito, es la función indicadora, indicándome si la y que tengo, la real, es diferente al valor que se está asignando a través de f. Entonces, esto me está diciendo en palabras simples si estoy asignando bien o mal a la categoría a la que pertenece el individuo, ¿no? Y entonces, cuando no coincide con el valor real, pues entonces ahí es algo malo. Y entonces la pérdida, pues justo está tratando de medir eso, ¿no? Cuando hay una pérdida superior, cuando esto vale 1, pues es justo porque no le atino. Y cuando es más chiquita, pues porque sí le atino. En este caso, si quiero el riesgo teórico, lo podemos obtener calculando la esperanza de esta función de pérdida, que vendría siendo la esperanza de una función indicadora. No sé si en algún momento lo han visto, pero la esperanza de una función indicadora
pues justo viene siendo la probabilidad del conjunto que tenemos aquí involucrado, ¿no? Que sería la probabilidad de que el valor real que yo tengo no sea el valor que estoy asignando a través del modelito. Entonces, bueno, como que tiene cierto sentido, ¿no? Y desde un punto de vista práctico, si nosotros queremos obtener el riesgo empírico, pues ahí lo que estamos haciendo es ver qué proporción de veces no le estoy atinando al valor real. O sea, de todos mis datos, de mis n datos, en qué proporción de veces no le estoy atinando al valor real. Y entonces, bueno, así es más o menos como las pérdidas se reflejan desde su riesgo teórico, su riesgo empírico y pues justo la minimización. En regresión es más sencillo porque pues conocemos estas pérdidas, las usamos bastante seguido, como por ejemplo la pérdida cuadrática, que es justo la que utilizamos en el caso de la regresión lineal múltiple, que es la diferencia entre y y fx al cuadrado, ¿no? Simplemente esta es nuestra pérdida y bueno, el riesgo empírico viene siendo una manera de estimar la esperanza, que por la ley de los grandes números lo hacemos a través del promedio, ¿no? De estas diferencias entre y y fx al cuadrado. Y de aquí nosotros pues partimos para nuestra regresión lineal múltiple con nuestros estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, donde lo buscábamos a través de minimizar esto. Y entonces, bueno, en regresión, pues digamos que todo lo que hemos hecho funciona desde el enfoque predictivo bajo esta pérdida particular. Podríamos utilizar pérdidas diferentes, por ejemplo, como les decía, el valor absoluto. Y entonces, bueno, ahí se hace el mismo proceso de minimizar, pero pues los resultados pues, van a ser distintos. Entonces, bueno, esto es más o menos la idea general de cómo funciona esto de aprendizaje estadístico y el enfoque predictivo en términos ya generales, ¿no? De cualquier modelo y más o menos cómo podemos ir ubicando a la regresión. Pero bueno, hay cosillas que todavía queda como por ver con más detalle en este enfoque predictivo, sobre todo en términos de esto de que si la muestra de entrenamiento y la muestra de prueba y esas cosas, ¿no? Que a lo mejor es lo que nos podría resultar nuevo. Porque bueno, ¿qué haríamos aquí? En el caso de una regresión, pues básicamente es el ajuste tradicional de la regresión y ver cuál es el, digamos, poder predictivo que va a tener. Y para ello, pues vamos a tener que hacer esta división de nuestros datos en estos subconjuntos, ¿no? Y bueno, de ahí viene pues esta parte que es importante platicar, que sería, bueno, supongamos que ya hice el ajuste del modelo a través de mínimos cuadrados ordinarios y que pienso que tengo datos que serían como equivalentes a los reales. ¿Cómo sé si el poder predictivo es bueno o malo? Necesito alguna medida que me indique qué tan bueno o malo qué tan buenas o malas son las predicciones. Y entonces, bueno, de eso justo vamos a platicar. Entonces, bueno, aquí pues vamos a retomar varios de los conceptos que ya hemos estado viendo. El enfoque es predictivo. Tratamos de encontrar un modelo pues que sea un buen modelo y que tenga un buen ajuste sobre los datos. Y bueno, pues buscamos que las predicciones sean lo más exactas posibles, ¿no? Trabajamos en el caso predictivo sobre, puede ser muestras. Aquí no me interesa tanto hacer inferencia. Entonces la muestra no tiene por qué necesariamente ser representativa de la población. Podemos estar trabajando sobre poblaciones específicas o fragmentos de población, lo cual, por ejemplo, es muy común en cosas más modernas, pues a veces se tiene tanta cantidad de información que pues se está trabajando pues prácticamente con todos los datos, ¿no? Entonces, eso pues es algo que puede ser diferente. Y bueno, aquí cómo hacemos esta parte de que vamos a pensar que tenemos datos como que unos datos que son sobre los que hacemos el ajuste del modelo y otros datos que van a ser como que datos nuevos, ¿no? Entre comillas. Entonces, para ello, vamos a usar nuestra train set y nuestro test set o muestra de entrenamiento y prueba. Y en el caso de los datos, lo que hacemos es generar una muestra aleatoria de los datos para que pues lo reportamos en entrenamiento y en prueba. Usualmente necesitamos mucho más en la parte de entrenamiento porque ahí es justo donde nosotros vamos a aprender los parámetros
que nos van a dar el mejor resultado, los coeficientes de la regresión. Y en el otro caso, pues en el restante, el 20% restante, pues vamos a tratar de ver qué tan bien funcionan las predicciones. Y bueno, ese porcentaje de 80-20 no es así como al azar. Se ha visto que un porcentaje entre 70% a 90% en esa división de entrenamiento y prueba nos puede dar mejores resultados, pero pues también depende del tamaño de la muestra o de la población que estamos estudiando. Supongamos que tienen millones de registros, pues entonces a lo mejor sí pueden incrementar el tamaño de la muestra de entrenamiento y la de prueba sigue siendo bastante grande, de todos modos. Pero bueno, en general esos porcentajes se ha visto que funcionan bien. Hay veces, no siempre, que se divide en una tercer parte, que se le llaman los datos de validación, que se utilizan para tratar de encontrar los hiperparámetros que mejor funcionan. Esto no siempre se aplica porque pues, tiene que depender de que el modelo tenga hiperparámetros, no todos los modelos tienen, o no en todos los casos a uno le interesa encontrar los valores óptimos de ellos, ¿no? Sino simplemente fijas un valor, el que se te antoja, y ya de ahí pues empiezas a trabajar. Y bueno, cuando el tamaño de muestra es chica, en lugar de que dividamos en entrenamiento y prueba, nosotros usamos un método que se llama validación cruzada o cross validation, que ahorita vamos a platicar qué es esta cosa. Y bueno, para ello tenemos dos conceptos súper importantes en todo lo que es el enfoque predictivo, que son el concepto de varianza y el concepto de sesgo. La idea es que nosotros tengamos un modelo que sea generalizable, ¿no? O sea, que se puede utilizar para nuevos datos y obtener buenas predicciones. Y entonces nosotros necesitamos una medida del error que tendríamos al momento de generalizar o alguna medida que me diga qué tan buenas predicciones estoy obteniendo. Entonces queremos pues medir este error de generalización a través de medidas que vamos a ver después, ¿no? Pero bueno, el chiste es que hay alguna medida que nos ayuda a ver qué tan bueno o malo es el poder predictivo. Y entonces aquí tenemos dos fenómenos al momento de hacer este enfoque predictivo que aplica en cualquier modelo, una red neuronal o lo que sea que estemos utilizando. El primero se conoce como sesgo, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos haciendo el ajuste del modelo sobre unos datos, nosotros, como ya hemos estado viendo, estás obteniendo los parámetros óptimos, nuestros coeficientes de regresión óptimos, ¿no? Y bueno, cuando nosotros hablamos del sesgo, es que la estimación que nosotros estamos obteniendo de la Y, del output, pues puede que no sea tan buena, no es tan precisa, ¿no? O sea, no estoy dándole de forma tan certera al valor real. Y en términos, digamos, un poquito más teóricos, si nosotros pensamos en todas las muestras que tú puedes obtener y en cada una de ellas entrenamos el modelo y obtenemos las predicciones correspondientes, nosotros vamos a estar obteniendo que el valor de la predicción que estamos generando se va a alejar del valor real del output, ¿no? Entonces, eso como que sería entre todas las muestras que pudiéramos obtener, en todas ellas hacer el ajuste del modelo, estamos viendo qué tanto error estoy cometiendo al momento de hacer la predicción sobre los datos que estás usando para hacer el ajuste del modelo. Eso es como importante. Entonces, cuando hay poco sesgo, es que como que le voy atinando muy bien a los datos reales sobre los que hice el ajuste del modelo. Ajuste o entrenamiento también se le llama así. Entonces, nosotros que querríamos, pues que el sesgo sea bajito, ¿no? Porque eso quiere decir que tus predicciones sí se parecen al valor real. Y por otro lado tenemos el concepto de varianza. Nosotros estamos pensando en que esto lo queremos llevar a datos nuevos, ¿no? Y que en información nueva queremos ver pues que las predicciones se acerquen, ¿no? al valor que realmente tendríamos. Esto sí lo podemos generar porque pues en el caso de división de entrenamiento y prueba pues conocemos quién es el valor real, ¿no? que tenemos. Ya en la práctica pues no lo conoceríamos porque pues nos llega un cliente nuevo para pues ver si se le asigna o no un crédito, pues solo conocemos la información de sus inputs.
Y entonces la idea es que la variabilidad nos está diciendo qué tanto las predicciones que nosotros estamos obteniendo, ya digamos sobre estos datos, nuevos, qué tanto se van a estar pareciendo al valor que tendríamos realmente. O sea, en el caso de la varianza, estamos pensando ya en términos del poder predictivo, ¿no? O sea, queremos que haya poca varianza porque eso me indicaría que si nosotros tenemos datos nuevos, un montón de datos nuevos y obtengo las predicciones, entonces los datos reales se parecen a los datos que nosotros tenemos, no a los datos que generamos a través de una vez haber entrenado el modelo, ¿no? O sea, entrenamos el modelo o ajustamos el modelo, lo utilizamos sobre nuevos datos y en distintos nuevos datos que tú puedes obtener de distintas muestras, en general le vas a estar atinando al valor real. Eso es lo que me está diciendo la variabilidad. Cuando es una variabilidad que es baja. O sea, como que tiene sentido, ¿no? O sea, el sesgo tiene que ver con qué tanto le voy a atinar. Por ejemplo, si estoy tirando una flecha y le estoy tratando de dar al centro, el sesgo, pues ahí nosotros, pues qué tanto le estamos atinando a los valores originales, ¿no? Sobre los que estaba trabajando. Y entonces me habla de pues que la parte del funcionamiento del modelo es bueno sobre los datos en los que estamos haciendo el ajuste. Y la variabilidad me está hablando sobre datos que son diferentes, ¿no? Que son pues datos nuevos y que nosotros no conocíamos y que entonces pues ahí es justo realmente el uso que le vamos a dar a estos modelos. O sea, de nada sirve tener un modelo que tengas muy buen ajuste sobre los datos originales si para nuevos datos no me va a funcionar. Y entonces, bueno, nosotros buscaríamos que haya poco sesgo y que haya poca varianza, ¿no? O sea, que latine sobre los datos originales, a los valores, y que además, sobre datos diferentes, pues también tenga un buen resultado, ¿no? Sin embargo, nunca se va a poder un equilibrio perfecto entre ambas cosas, porque va a resultar que a mayor varianza hay menor sesgo y viceversa. O sea, si yo le atino muy bien al valor real que tengo sobre los datos en los que ajusto el modelo, pues entonces para nuevos datos no me va a funcionar tan bien, lo cual va a hacer que se incremente la variabilidad, ¿no? O sea, eso es justo lo que me está diciendo esto. Y por el contrario, si los datos son muy sesgados, pues entonces nosotros tenemos que sobre los datos originales el ajuste no es muy bueno y puede ser que en datos nuevos, pues ahora sí que por el azar, funcione de regular a mal, ¿no? Pero al final pues también nos puede llevar a una varianza alta, pero en general, si nosotros buscamos que los ajustes sean demasiado buenos en los datos de entrenamiento, van a resultar malos en los datos nuevos y al revés, ¿no? O sea, al momento que nosotros queremos mucha precisión en los datos nuevos, tendríamos mucho sesgo. Y entonces buscamos el equilibrio entre ambas cosas. En particular, cuando nosotros tenemos un modelo que tiene poco sesgo y mucha varianza, llegamos a algo que se le conoce como sobreajuste, o por su nombre en inglés como overfitting, ¿no? Que viene siendo justo un ajuste muy bueno con los datos originales, pero sobre datos nuevos pues ya no le estás atinando, ¿no? Porque también quisiste que se amoldara a cómo estaba tu información, que ya sobre datos que son un poquito diferentes a los tuyos, ya no te está funcionando. Y entonces justo esto es lo que nosotros tenemos entre varianza y sesgo, como una especie de, pues ahora sí que relación inversa. Y bueno, en general, pues justo lo que vamos a tener es más o menos lo que comenté ahorita. Cuando el modelo es demasiado flexible, o sea, se está adaptando demasiado a la información que tú tienes sobre los datos en los que estás haciendo el ajuste, esto nos puede hablar de un modelo muy complejo, por ejemplo, un modelo muy no lineal, que se está ajustando demasiado perfecto a una relación entre un input y un output, ¿no? Entonces, que de plano estás teniendo una curva que prácticamente le atinas a cada uno de los puntitos que tú tienes, ¿no? Entonces, ahí ese modelo es muy complejo, muy complicado, muy flexible, y entonces
va a tender a tener sobreajuste, porque sobre nuevos datos no me va a dar un muy buen resultado, porque como estos nuevos datos ya tienen cositas un poquito diferentes o muy diferentes a los originales, pues ya no va a funcionar. Y justo se ve como algo parecido a este tipo de gráfico, ¿no? Donde la complejidad del modelo nos va a llevar a una reducción del sesgo, ¿no? Entonces, lo que estaríamos observando es que a un modelo más complejo estaríamos observando que, pues justo, aquí estoy representando el sesgo al cuadrado. El sesgo al cuadrado, pues tiende a disminuir, ¿no? Y viceversa. Cuando el modelo es muy simple, que es una relación muy simple, o sea, supongamos la más simple que pueda haber, predecir el valor del ingreso de un individuo a través del promedio de todos los ingresos de una muestra, ¿no? Entonces, ahí es un modelo muy, muy simple, ¿no? Demasiado simple. Y ahí entonces podríamos tener mucho sesgo, ¿no? Es un modelo que no va a funcionar muy bien sobre los datos, como ya más o menos lo hemos platicado en estas regresiones triviales donde tenemos el promedio, que viene siendo una regresión con solo el término constante. Entonces es la regresión más sencilla que podemos tener, ¿no? Y donde entonces pues no tenemos un muy buen ajuste. Ya hemos estado viendo este tipo de cosas. Y pues lo contrario, ¿no? Si tenemos un modelo muy complejo, por ejemplo, con demasiadas variables explicativas y demasiados efectos en estas variables, pues entonces tendemos a tener modelos sobreparametrizados y que pueden llevarnos a este sesgo reducido, pero que nos llevan a la contraparte sobre datos nuevos. Cuando tenemos un modelo muy complejo, se ajusta también a la información de tus datos, que tendería a tener una varianza elevada, porque sobre datos diferentes pues ya no funciona. Y entonces aquí se incrementa. Y por el contrario, cuando nosotros tenemos un modelo que tiene mucho sesgo, justo porque es así como tan flexible y tan ligerito y tan fácil de que lo puedes amoldar, pues puede ser que la varianza disminuya, pero, o sea, nosotros buscamos como que un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Buscamos que el sesgo se reduzca, que la varianza se incremente, y quizá como recuerdan de estadística, el error total que estamos cometiendo al momento de hacer una predicción o en general una estimación es la suma de la varianza más el sesgo al cuadrado. Más o menos de este tipo de cosas es de lo que estamos hablando. Y entonces el error total, el que realmente nos está interesando, es como que la suma entre estas dos cosas y que por ejemplo aquí y aquí, bueno, este es chiquito, pero este es grande y la suma pues va a ser grande. Y aquí al revés. Entonces este error pues va a tender a ser grande en cualquiera de los dos casos, ¿no? Si mi modelo es demasiado así como light, como demasiado relajado, o si es demasiado complejo, ¿no? En cualquier caso, pues tengo problemas. El ideal es un modelo que sea relativamente complejo porque pues entonces puede captar como que la estructura que tiene la información, lo cual puede funcionar hacia nuevos datos. Y este es como el punto que nosotros buscamos. Desgraciadamente, este error nunca lo vamos a tener, ¿no? O sea, este error es como algo teórico que podemos obtener, ¿no? La varianza más el sesgo al cuadrado. Pero realmente, pues lo único que tenemos es como alguna manera de aproximar esta varianza y este sesgo a través de cómo se comportan las medidas que nos permiten ver el poder predictivo sobre los datos originales y sobre los datos de entrenamiento. Y eso es como que lo único de lo cual nos podemos guiar para empezar a trabajar con esto del sobreajuste, ¿no? Y entonces, bueno, este equilibrio pues no es tan trivial, dependerá de lo que estamos haciendo. Y es por ello que pues ni queremos modelos tan complejos, tan complicados como, no sé, uno muy, muy no lineal, que se ajuste perfecto a la estructura de los datos, pero tampoco tan ligeros que no tengan un ajuste pues para nada bueno. Y justo como les digo, o sea, al final en entrenamiento y en prueba, esos dos conjuntos, es donde vamos a de alguna forma empezar a ver cómo se puede aproximar uno a estos valores, ¿no? A estos que son los que pues queremos que tengan como el equilibrio entre ambas cosas. Y bueno, entonces esa es más o menos la idea de esta cosa. O sea, no entré a la parte todavía aplicada, pensé que sí me iba a dar como un poquito más de tiempo porque van a darse cuenta que pues no es muy complicado.
Lo que es más complicado, pues, es la parte de entender los conceptos, ¿no? Y sobre todo, pues, empezar a manejar, pues, ahora sí que las definiciones, porque, pues, son como muy comunes, ¿no? En todo lo que corresponde a, pues, todo estos aspectos de deep learning, machine learning, etcétera, etcétera. O sea, si conocen estos conceptos, pues, nada más es llevarlos a otro tipo de modelos, pero, pues, prácticamente se puede extrapolar sin ningún problema. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, duda. ¿No? ¿Está muy feo? Ah, de la tarea, pues justo hoy, como ya terminé, ya hoy ya iba a fijar la fecha de la tarea, ¿no? O sea, justo en eso iba a andar hoy, porque sí, o sea, quería terminar y cuando terminara, pues ya definirlo. Entonces yo creo que sería, pues, como en una semana, yo creo que igual para que tengan otro fin de semana, pues a lo mejor se las dejo para este viernes, al otro, el lunes que corresponde, ¿no? Entonces yo creo que para ese día se las dejaría, pero bueno, o sea, hasta este punto no les había dicho nada al respecto. Entonces, bueno, ya lo voy a anotar en el Classroom. Y bueno, pues entonces la siguiente clase, pues vamos a continuar justo con estas cosas. Y ahora sí yo creo que me va a dar tiempo de entrar como en esta parte como más práctica, ¿no? Más aplicada. Entonces nos veríamos el martes. El lunes pues no hay clases. Y bueno, pues ese día continuamos. Entonces pues cuídense mucho y pues bonito fin de semana largo. Que descansen. Mucha suerte. Bye. Gracias. Hasta luego, gracias. Bye bye.